¿Seguro que entiendes por qué la luna sigue ahí arriba? No me refiero a repetir lo que todos dicen, sino a explicarlo de verdad. Si la gravedad de la Tierra tira de todo hacia ella, ¿por qué la luna no termina cayendo como cualquier objeto que soltamos aquí abajo? Detente un momento. Cada experiencia que tienes con la gravedad apunta a una conclusión simple. Lo que cae termina chocando. Entonces dime algo. ¿Qué regla secreta está obedeciendo la luna que todos los demás objetos parecen ignorar? Escribe en los comentarios cuál crees que es la verdadera razón. Y dime también desde qué país estás viendo esto. La mayoría de las personas responde con frases que suenan convincentes, pero que en realidad no resuelven nada. La luna orbita la Tierra. Está girando alrededor. Pero si lo piensas con cuidado, eso solo describe el movimiento, no explica por qué ocurre. Decir que algo está orbitando es como decir que un objeto cae porque cae. No revela el mecanismo. Si la gravedad tira de la luna cada segundo, cada minuto, cada día, entonces la pregunta sigue en pie. ¿Por qué esa atracción no termina en una colisión inevitable? Aquí es donde aparece una idea que incomoda a nuestra intuición. Porque la luna no está quieta, ni sostenida, ni protegida por algún equilibrio invisible. De hecho, la luna está cayendo. Está cayendo hacia la Tierra continuamente. No empezó ayer ni terminará mañana. Lleva haciéndolo durante miles de millones de años. Y aún así, nunca impacta. Algo en esta historia rompe por completo nuestra idea cotidiana de lo que significa caer. Porque en el espacio, caer no siempre significa llegar al suelo. A veces significa algo mucho más extraño. Y entenderlo cambia por completo la forma en que vemos el universo. Durante toda la vida hemos aprendido a reconocer la caída de una forma muy específica. Sueltas una piedra y la piedra desciende. Dejas caer una pelota y la pelota golpea el suelo. Empujas algo desde una altura y el final siempre es el mismo: impacto. En nuestra experiencia cotidiana, la gravedad parece tener un único destino posible para cualquier objeto que atrae. Caer significa aproximarse cada vez más al suelo hasta que finalmente ocurre la colisión. Esa repetición constante moldea silenciosamente nuestra intuición sobre cómo funciona el mundo. Observa lo que sucede cuando dejas caer un objeto desde tu mano. Al principio parece moverse lentamente, pero rápidamente gana velocidad. Cada segundo que pasa, el suelo está más cerca. La dirección del movimiento es clara, hacia abajo. Y el final es inevitable. El objeto termina chocando contra la superficie de la Tierra. Nada en esa experiencia sugiere que una caída pueda durar para siempre. Todo en nuestra vida diaria nos enseña exactamente lo contrario. Incluso cuando un objeto se mueve hacia adelante mientras cae, el resultado no cambia demasiado. Imagina lanzar una piedra hacia adelante desde un acantilado. La piedra avanzará cierta distancia horizontal, pero la gravedad seguirá tirando de ella hacia abajo. Su trayectoria se curva ligeramente y tarde o temprano golpea el suelo. Puede tardar más o menos tiempo, dependiendo de la velocidad inicial, pero el destino final parece estar siempre decidido desde el primer instante. Este patrón repetido crea una conclusión automática en nuestra mente. Si algo está cayendo hacia la Tierra, entonces inevitablemente terminará chocando contra ella. No importa cuán lejos esté al inicio, no importa cuánto avance lateralmente. Si la gravedad actúa continuamente, entonces la distancia entre el objeto y el suelo debería reducirse cada vez más hasta desaparecer. Es una intuición tan fuerte que rara vez sentimos la necesidad de cuestionarla. Ahora regresa a la luna. La gravedad de la Tierra tira de ella constantemente, exactamente igual que tira de una piedra o de una pelota. No existe un momento en el que la gravedad se detenga. No existe un instante en el que la atracción desaparezca. Segundo tras segundo, la Tierra sigue atrayendo a la Luna hacia sí misma.
Si seguimos la lógica de nuestra experiencia cotidiana, la conclusión parece inevitable. La luna debería acercarse cada vez más, hasta finalmente caer. Y sin embargo, eso nunca ocurre. Ahí es donde la explicación fácil empieza a desmoronarse. Imagina una montaña tan alta que atraviesa la atmósfera y se eleva hasta el vacío del espacio. En la cima de esa montaña hay un cañón gigantesco, apuntando perfectamente horizontal, paralelo a la superficie de la Tierra. Ahora imagina que colocamos una bala dentro de ese cañón y la disparamos. No hacia arriba, no hacia abajo, exactamente hacia adelante. Antes de seguir, piensa en lo que esperas que ocurra. La bala saldrá disparada, avanzará cierta distancia y luego caerá, porque la gravedad seguirá tirando de ella hacia la Tierra. Ahora aumenta un poco la potencia del disparo. La bala sale más rápida, avanza más lejos antes de caer. La trayectoria sigue siendo una curva que se dirige inevitablemente hacia el suelo. La gravedad no ha cambiado. La Tierra sigue tirando de la bala exactamente igual que antes. Pero como la bala se mueve más rápido hacia adelante, tarda más tiempo en tocar el suelo. Recorre más distancia horizontal antes del impacto. El resultado sigue siendo el mismo, solo que ocurre más lejos. Ahora imagina que seguimos aumentando la velocidad. El cañón se vuelve cada vez más potente. Cada disparo lanza la bala más rápido que el anterior. Cada vez tarda más en caer. La bala avanza miles de kilómetros antes de tocar el suelo, pero sigue cayendo. La gravedad continúa tirando de ella hacia abajo sin descanso. Hasta aquí, nada rompe nuestra intuición. Todo sigue comportándose como esperamos. Pero ahora imagina que el cañón dispara la bala con una velocidad tan enorme que algo extraño comienza a suceder. Mientras la bala avanza hacia adelante y la gravedad la hace caer, la superficie de la Tierra empieza a curvarse alejándose debajo de ella. Porque la Tierra no es plana, es una esfera. Así que mientras la bala cae, el suelo también se curva hacia abajo siguiendo la forma del planeta. En ese momento ocurre algo sorprendente. La bala sigue cayendo exactamente igual que antes. La gravedad sigue tirando de ella hacia el centro de la Tierra. Nada ha dejado de actuar. Pero la superficie se curva a la misma velocidad con la que la bala desciende. El resultado es desconcertante. La bala cae, pero nunca alcanza el suelo. Continúa avanzando alrededor del planeta mientras sigue cayendo. Lo que acabas de imaginar tiene un nombre. Eso es una órbita. No aparece ninguna fuerza nueva empujando la bala hacia afuera. No aparece ningún equilibrio misterioso. La bala no deja de caer en ningún momento. Simplemente cae alrededor de la Tierra. Y si ese experimento mental es correcto, entonces la Luna no está haciendo nada fundamentalmente distinto. La Luna también está cayendo, solo que su caída rodea el planeta en lugar de terminar en una colisión. La imagen del cañón revela algo importante, pero todavía no explica todo. Sabemos ahora que un objeto puede caer sin necesariamente chocar contra el suelo, siempre que avance lo suficientemente rápido hacia adelante. Pero eso plantea una nueva pregunta. ¿Qué significa realmente avanzar lo suficientemente rápido? Porque en ese experimento mental no ocurrió ninguna magia. La gravedad siguió actuando exactamente igual en cada disparo. La única diferencia entre una bala que cae al suelo y una bala que entra en órbita fue la velocidad lateral con la que comenzó su movimiento. Para entenderlo mejor, hay que separar dos movimientos que normalmente confundimos. Cuando lanzas una piedra, la piedra tiene un movimiento hacia adelante y al mismo tiempo, la gravedad comienza a acelerar la piedra hacia abajo. Esos dos movimientos ocurren simultáneamente. El avance horizontal no desaparece solo porque la gravedad esté tirando hacia abajo. Ambos movimientos se combinan. El resultado no es una línea recta ni una caída vertical perfecta, sino una trayectoria curva. Ahora imagina ese mismo principio llevado al extremo. Si un objeto se mueve lo suficientemente rápido hacia adelante,
La gravedad sigue curvando su trayectoria hacia el centro de la Tierra, pero nunca lo suficiente como para que el objeto alcance la superficie. En lugar de chocar, el objeto sigue avanzando mientras su camino se curva continuamente. El movimiento nunca se detiene. La caída nunca termina. Simplemente se transforma en un recorrido alrededor del planeta. En ese punto empezamos a ver la órbita de una manera diferente. No es un estado de equilibrio donde algo queda suspendido en el espacio. No es una especie de posición especial donde las fuerzas se cancelan. De hecho, ocurre lo contrario. La gravedad está actuando todo el tiempo. Está tirando constantemente del objeto hacia la Tierra. La órbita no aparece porque la gravedad desaparezca, sino porque la gravedad está desviando continuamente la trayectoria del objeto. Aquí aparece la primera capa real de la explicación. Un objeto en órbita tiene dos ingredientes al mismo tiempo. El primero es la atracción gravitatoria, que intenta hacerlo caer hacia el planeta. El segundo es su velocidad lateral, que lo hace avanzar alrededor del planeta. Ninguno de los dos movimientos cancela al otro. Se combinan. La gravedad curva la trayectoria que la velocidad lateral intenta mantener recta. Y eso cambia completamente la forma en que debemos imaginar lo que está ocurriendo con la Luna. La Luna no está flotando alrededor de la Tierra como si estuviera colgada en el cielo. Está moviéndose hacia adelante a enorme velocidad mientras la gravedad de la Tierra curva continuamente su camino. El resultado es una trayectoria que rodea el planeta. Desde lejos parece un movimiento circular tranquilo, pero en realidad es una caída permanente que nunca llega a su destino. Hasta ahora hemos hablado de trayectorias y velocidades, pero todavía falta comprender el mecanismo físico que produce esa curvatura constante. Cuando un objeto se mueve libremente en el espacio, sin que ninguna fuerza actúe sobre él, su comportamiento es simple. Continúa en línea recta y a velocidad constante. Esa tendencia tiene un nombre fundamental en física: inercia. La inercia no empuja, no tira, no dirige. Simplemente describe la resistencia natural de cualquier objeto a cambiar su estado de movimiento. Si algo se mueve, seguirá moviéndose igual, a menos que una fuerza intervenga. Aquí es donde entra la gravedad. La Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre la Luna todo el tiempo. Esa fuerza apunta siempre hacia el centro del planeta. No importa dónde esté la Luna en su órbita, la dirección de la gravedad siempre señala hacia ese mismo punto central. Y cuando una fuerza actúa continuamente sobre un objeto en movimiento, ocurre algo crucial. La velocidad del objeto cambia. No necesariamente en magnitud, pero sí en dirección. Ese cambio continuo de dirección tiene un nombre específico en física: aceleración centrípeta. Significa literalmente aceleración dirigida hacia el centro. En una órbita, la gravedad proporciona exactamente esa aceleración. No empuja al objeto hacia afuera ni lo mantiene suspendido. Lo que hace es algo más sutil y más poderoso. Curva su trayectoria en cada instante. Cada segundo, la gravedad tira ligeramente del objeto hacia el centro, desviando su movimiento rectilíneo. Esto revela por qué la explicación popular basada en fuerza centrífuga contra gravedad es engañosa. En la dinámica real del movimiento, no hay una fuerza misteriosa empujando a la Luna hacia afuera para equilibrar la gravedad. Lo que existe es la inercia de la Luna intentando seguir en línea recta, mientras la gravedad curva constantemente esa línea. La órbita emerge precisamente de esa interacción. Movimiento recto que nunca llega a ser recto, porque está siendo desviado todo el tiempo. Cuando ves la Luna recorriendo el cielo, no estás viendo un objeto flotando ni girando por equilibrio. Estás viendo un proceso dinámico que ocurre a cada instante. La Luna intenta avanzar en línea recta debido a su inercia, mientras la gravedad de la Tierra redirige continuamente su camino hacia el centro del planeta. Esa desviación perpetua produce una trayectoria cerrada alrededor de la Tierra.
En otras palabras, la órbita no es un estado especial del movimiento, es simplemente la consecuencia inevitable de la inercia encontrándose con la gravedad. Cuando entendemos esto, algo más grande empieza a revelarse. La órbita de la Luna no es un caso extraño, ni una excepción especial del universo. Es simplemente una manifestación de un principio mucho más general. La misma interacción entre inercia y gravedad no solo gobierna el movimiento de la Luna, gobierna el movimiento de los satélites artificiales que rodean la Tierra, gobierna el movimiento de los planetas alrededor del Sol, gobierna incluso las trayectorias de los cometas que atraviesan el sistema solar. Lo que parece un fenómeno aislado es, en realidad, la arquitectura dinámica de todo un sistema cósmico. Desde esta perspectiva, el sistema solar deja de parecer una colección de objetos flotando misteriosamente en el vacío. Lo que vemos es un conjunto de cuerpos que están, esencialmente, cayendo unos hacia otros mientras se mueven lateralmente a grandes velocidades. Planetas cayendo hacia el Sol, lunas cayendo hacia sus planetas, satélites cayendo hacia la Tierra. Cada trayectoria es una caída libre que ha sido curvada por la gravedad. Y esa simple interacción, repetida una y otra vez en diferentes escalas, organiza la estructura completa de los movimientos celestes. Sin embargo, incluso esta explicación tiene sus límites. La física describe con enorme precisión cómo funcionan estas órbitas y por qué pueden mantenerse durante millones o miles de millones de años. Pero los sistemas reales no son perfectamente simples. Otros cuerpos cercanos ejercen pequeñas perturbaciones gravitacionales. Las fuerzas de marea transfieren energía lentamente entre planetas y lunas. En el caso del sistema Tierra-Luna, estas interacciones están cambiando la órbita con el paso del tiempo. De hecho, la Luna se está alejando gradualmente de la Tierra. Lo que parece eterno en nuestra escala de vida es en realidad un sistema dinámico que continúa evolucionando. Volvamos entonces a la pregunta inicial. Si la gravedad de la Tierra tira de la Luna constantemente, ¿por qué nunca cae? Al comienzo parecía un misterio casi trivial, algo que todos creíamos entender. Pero ahora la respuesta tiene una forma completamente distinta. La Luna sí está cayendo. Cada segundo de su existencia es una caída hacia la Tierra. Lo que ocurre es que su velocidad lateral es tan grande que, mientras cae, la superficie del planeta se curva continuamente bajo ella. Persigue un suelo que nunca alcanza. Eso cambia radicalmente la imagen que solemos tener del cielo. La Luna no está suspendida, ni sostenida por algún equilibrio invisible. Está en caída libre permanente. Lo mismo ocurre con los satélites que rodean nuestro planeta, con los planetas que giran alrededor del Sol, y con innumerables cuerpos que se desplazan por el cosmos. El universo no está lleno de objetos flotando en trayectorias misteriosas. Está lleno de caídas continuas que nunca terminan porque el espacio y la velocidad les permiten curvarse alrededor de aquello que los atrae. Y cuando lo ves de esa manera, algo profundo se vuelve evidente. La misma física que explica por qué una piedra cae de tu mano también explica por qué la Luna recorre el cielo cada noche. No hay dos tipos de naturaleza, una para la Tierra y otra para el cosmos. Es la misma ley actuando a diferentes escalas. Así que la próxima vez que mires la Luna, recuerda esto. No está simplemente girando alrededor de nosotros, está cayendo. Y en esa caída interminable, se revela una de las ideas más sorprendentes y elegantes de toda la física.